Vamos a pasar un tiempo ahora viendo nuestra identificación antropológica, se podría decir, con el Redentor. Lucas capítulo 1, por favor, ahí vamos a comenzar en un ratito nomás. Adán fue creación, hechura y formación directa de Dios. El Creador produjo el 100% de Adán. En cambio, con Jesús, Dios solamente necesitó aportar la mitad, creando en María el elemento masculino imprescindible para la concepción humana. Luego de ese aporte de Dios, la naturaleza tomó su curso normal en el vientre de una maravillosa mujer de cuerpo y alma. María contribuyó a su hijo con el otro 50%. Las leyes de la genética dicen que ambos progenitores aportan la mitad cada uno para la formación del niño en el vientre materno. Estos detalles son muy importantes. Ahora estamos nosotros ingresando en el terreno de la grandeza de la redención hecha por Dios mediante un hombre a favor de toda la raza humana de la que él mismo formaba parte. Lucas 1, versículo 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, y acá hago un cambio para ver si usted puede darse cuenta de lo que yo quiero decir, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Dios el Hijo. No, el Hijo de Dios. Eso es lo que dice. El santo ser que iba a nacer de María iba a ser llamado Hijo de Dios. Mateo, hacia atrás, Mateo. También en el capítulo 1, bien al comienzo, lógicamente, Mateo 1, en el versículo 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que una mujer conciba, debe producir un óvulo para que pueda ser fecundado por un espermatozoide. María fue la madre de Jesús. No es que Dios de alguna manera se transformó en un cigoto que después de varias divisiones dio lugar a un Dios hecho niño. No fue así. Para nada. Eso es una falacia, pues nuestro Padre Celestial no tiene ni principio ni fin. Dios hizo que el óvulo de María sea fecundado y eso es todo lo que se necesita para comenzar el proceso de concepción que terminó en el nacimiento del postrer Adán, un ser humano como nosotros. Dios fue quien diseñó que un óvulo fecundado por un espermatozoide produzca lo que luego de 9 meses de gestación sea un ser humano. Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ¿según qué cosa? Según la carne. Este Evangelio, para el que Pablo había sido apartado para proclamar y que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, no es acerca de Dios, sino de su Hijo, quien era del linaje de David, según la carne. Ahora, ¿por qué dice según la carne si David y Jesús no estuvieran conectados por la carne? El vínculo genético de Jesús con todos sus ancestros es indisoluble. Tanto el rey como el redentor eran parientes lejanos ligados por una línea genética familiar. Jesucristo fue un ser humano. El mismo Cristo Jesús
en la revelación que le dio a Juan para escribir el Apocalipsis, dijo de sí mismo. Vayan conmigo ahí a Apocalipsis 22, bien al final de la Biblia. Último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. Esto es lo que le dijo Jesús a Juan en la revelación que hoy día conocemos como Apocalipsis. Apocalipsis 22 en el versículo 16. Yo, Jesús, dice, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Miren lo que dijo él mismo en una revelación a Juan para que escribiera en Apocalipsis. La estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy linaje de David. ¿Por qué va a decir eso? ¿Y por qué lo va a decir la palabra si no estuvieran conectados genéticamente el rey David con Jesucristo? Segunda Timoteo capítulo 2. Vean, para ser raíz y linaje de alguien, cualquier persona tiene que ser de la misma naturaleza que todos los parientes de ese linaje. Todos nosotros tenemos un linaje y somos en todo similares, iguales a nuestros parientes. Algunos serán rubios, algunos serán más flacos, otros serán más gordos, más altos, más bajos, pero todos somos seres humanos que provenimos de la misma línea genética. Eso es así con nosotros y también fue así con nuestro Señor Jesucristo. Pablo mismo sabía este hecho y se lo compartió a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Vean, David murió y también lo hizo el Señor Jesucristo. Claro, clarísimo está que el Señor Jesucristo fue resucitado de los muertos, pero David y todos los ancestros murieron. Pero como fue un ser humano nuestro Redentor, le tocaron a él las generales de la ley, pues fue en todo igual a nosotros, que somos hijos del mismo Padre y por lo tanto somos sus hermanos. Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Vean, dice que no se enseñorea más de él, es porque hubo un momento, durante 3 días completos, sí se enseñoreó de él. Tuvo poder sobre él. Jesús era parte del mismo árbol genealógico que David. El rey murió, María murió y lo mismo les pasó a todos los ancestros de Jesús. Finalmente él mismo también murió. Así que ser hijo, entre comillas, biológico de Dios no previno su muerte. Él murió, pues todos los seres humanos morimos y moriremos hasta que la muerte sea destruida totalmente como un enemigo de la humanidad que es. Mateo 27, el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Versículo 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Se ha dicho que esta palabra inocente se debe a que la sangre de Jesús fue el aporte del Padre Celestial. De ahí se deduce que María no tuvo intervención con la formación o la generación de la sangre de su hijo. Eso es genéticamente erróneo. Ambos progenitores contribuyen equitativamente con los genes que serán responsables de la formación de cada parte de un ser humano. En realidad aquí el vocablo sangre reemplaza al dueño de la sangre. Jesús era inocente, todo él era inocente, no solamente su sangre. Él no había hecho nada malo. En Génesis 4 quiero que vayamos un poquitito a ver ahí algunos usos de la palabra sangre
para tener un mayor entendimiento de esto que estamos ahora estudiando. Génesis 4, miren lo que dice en el versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Dios le dice a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué? ¿La sangre tiene voz? No, no tiene voz. Es una figura literaria. Ahora pues, dice el 11, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca. La boca tampoco tiene tierra. Son todas figuras para que entendamos esto. Para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. En realidad la tierra recibió todo Abel, todo Abel, no solamente la sangre de él. Esto es muy obvio para cualquier persona. Aquí habla de cuando Dios confronta a Caín por haber matado a su hermano Abel. Entonces, sangre aquí reemplaza a todo Abel, a la vida que perdió en manos de Caín. Mateo 16, volvemos al Evangelio, Mateo 16. Mateo 16. En el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este versículo se usa sangre junto a carne, representando a cuerpo y alma, es decir, a cualquier ser humano. No se lo había revelado un ser humano, se lo había revelado Dios. Eso es lo que quiere decir. Este conocimiento le vino a Pedro por vía de Dios, de revelación de Dios, no por sangre y carne, por cuerpo y alma, por un ser humano. Hay otros usos más. Primera de Samuel capítulo 19, por favor. Aquí nosotros vamos a ver Primera de Samuel 19. Esta es una conversación de Jonatán con su padre Saúl, que fue el primer rey de Israel, acerca de David. Saúl buscaba matarlo a David y su hijo Jonatán le recuerda a su padre que Jehová los había librado de Goliat por la mano de David. Vean cómo lo explica aquí, 1 Samuel 19 en el versículo 5. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Vos lo viste y te alegraste, papá. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Todo David era inocente, no solamente su sangre. Pero esta es la expresión que usó Jonatán con Saúl acerca de David. Primera de Juan capítulo 1, bien es la otra punta. Primera de Juan, recuerden, si no llegan no importa, lo que es importante es que escuchen, tomen sus notas y después repasan en sus casas. Primera de Juan, segunda de Pedro, primera de Juan capítulo 1. Jesús fue el Cordero Pascual, cuya sangre fue derramada para limpiarnos a nosotros de los pecados. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vean, difícilmente la sangre pudiera limpiar algo, pero la sangre de Jesucristo, 4 o 5 litros de sangre, no puede limpiar literalmente, textualmente, a las personas o los pecados. En realidad la sangre de Jesucristo representa lo que Él hizo por nosotros al verter su sangre, o más bien al derramar su vida para librarnos de pecado. No es literal que su sangre nos limpia del pecado. Jesús participó, tanto como fue biológicamente posible, en todo igual que nosotros. Hebreos capítulo 2. Hebreos tiene muchísima información acerca de esto, acerca de la humanidad de Jesucristo. Hebreos 2, en el versículo 9, comenzamos donde dice, pero vemos a aquel que fue hecho, primera cosa que quiero detallar acá, fue hecho, no se hizo a sí mismo el Señor Jesucristo, un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase, en realidad debiera decir experimentase, porque no pudo haberle gustado la muerte, como a nadie le puede gustar la muerte, nadie en su sano juicio. Gustase o experimentase, mejor traducido, sería la muerte por todos. Bueno, pues bien, Él no se hizo a sí mismo, Él fue hecho. Igual que usted, igual que yo, fuimos hechos, alguien nos hizo. Luego el Señor Jesucristo, cuando creció en edad y compromiso delante de Dios, experimentó la muerte, reemplazándonos a todos los que tenemos su misma naturaleza humana. Versículo 10. Porque convenía a aquel, Dios es aquel, por cuya causa son todas las cosas, Dios es la causa de todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, igual que este singular hijo suyo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y bueno, y acá también hago un pequeño autor no es una muy buena traducción. En realidad acá el autor y el generador de nuestra salvación, el que pensó nuestra salvación, fue nuestro querido Padre Celestial. El Señor Jesucristo fue su agente, su representante de la salvación. Entonces, es más bien como el capitán de la salvación. 11. Porque el que santifica, es decir, Jesús, y los que son santificados, es decir, nosotros, de uno son todos, de Dios somos todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dios no nos puede llamar hermanos, nos llama hijos. Jesucristo puede llamarnos hermanos, con toda justicia, lógicamente. 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos, es decir, a nosotros, tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. 13. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y acá también nos detenemos un poquito y hacemos un alto para ver dos palabritas griegas que son utilizadas acá, que nos van a ayudar a entender con mayor profundidad lo que estamos viendo nosotros. Acá participaron y participó son traducidas de dos palabras griegas diferentes. Ahí donde dice en el 14, por cuanto los hijos koinoneo, es la palabra griega, participaron de carne y sangre, él también meteco, de lo mismo. Ven que está traducida igual, participaron y participó, pero provienen de dos palabras griegas diferentes en el texto crítico griego. Bueno, pues bien, según el doctor Wierwille, la primera, koinoneo, que es donde dice en el 14, los hijos participaron, koinoneo, quiere decir compartir o participar completamente. Por su parte, entonces participó, que vimos que era otra palabra griega que es meteco, el mismo doctor Wierwille dice que es tomar una parte o una porción. Recuerde, la anterior era participar completamente, esta es tomar una parte o una porción. Esto es muy lógico, ya van a ver por qué. Todos nosotros, miembros de la raza humana, compartimos completamente el cuerpo y el alma, o la sangre y la carne, si lo quiere usar en términos bíblicos, de la unión de nuestro papá con nuestra mamá. Pero el Señor Jesucristo participó en cuanto a la carne y la sangre solamente con el lado materno, humano como Él. Eso es la razón por la cual hay dos palabras griegas diferentes. Jesús compartió completamente la línea genealógica de Adán, de Abraham y del rey David a través de su madre. Pero el aporte masculino, a diferencia de nosotros, fue de Dios, quien no tiene ancestros. Por esto es que la participación de Jesús es estrictamente en este sentido parcial con respecto al resto de la raza humana. Continuamos en el versículo 15, donde dice,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 17. Por lo cual debía ser en un 60%, en un 70%. ¿Qué dice su Biblia? En todo, todo es 100%. Semejante a sus hermanos, es decir, nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para que el Redentor sea igual a nosotros en todo, debió haber tenido un comienzo igual al nuestro en todo. De otro modo, no podría habernos redimido ni haber sido llamado el postrer Adán. La concepción en el vientre de María fue milagrosa, pero su gestación y nacimiento no lo fueron. Tanto la gestación como el nacimiento fueron para nuestro Redentor igual que fueron para nosotros. En el espermatozoide que creó Dios, lógicamente todo tuvo que haber sido perfecto, pero fecundó el óvulo de una mujer que no lo era y que indefectiblemente y genéticamente participó con su 50% en el total de su hijo. En Génesis nosotros aprendemos que Jehová produjo al primer ser humano. Luego, valiéndose de este varón, produjo al siguiente ser humano. Entonces, Jehová hizo a Eva con el aporte de la costilla de Adán. No la hizo de cero, a Adán lo hizo de cero. Con Eva, Dios no necesitó hacer un ser humano desde cero, ya estaba hecho. Similarmente fue con nuestro Señor. Al momento de la concepción de Jesús, el ser humano femenino ya estaba producido. Entonces, con el aporte de María, el Creador produjo a Jesús. Luego de la aparición de Adán, todo ser humano necesita la contribución de dos partes para existir. Adán fue el único que tuvo un solo progenitor. Entonces, nuestro amoroso Padre Celestial intervino en un 100% en el primer Adán. Ese primer Adán, entonces, ser humano como nosotros y como Jesús, desobedeció por su propia voluntad. Entonces, en los términos de su amor y justicia, el Creador debió intervenir también en el postrer Adán, que tuvo obediencia voluntaria y perfecta. La participación de Dios en el caso de Jesús fue en todo caso en menor proporción. En el primer Adán produjo de la nada, creó su espíritu, luego lo formó a partir de la tierra. Fíjese, la tierra ya existía. Dios usa lo que Él ya había creado anteriormente. Y finalmente lo hizo dándole aliento de vida. Los tres elementos constitutivos según el diseño original y amoroso de Dios para el hombre. En el postrer Adán, en nuestro Señor Jesucristo, en cambio, ya había en existencia todos esos elementos creados, hechos y formados al comienzo de la humanidad. Ahora Dios solamente tuvo que intervenir mediante la segunda Eva, si me permiten llamarla así, a María, para poner la eficiente y fiel maquinaria de reproducción en marcha. El resto de la operación fue procedimiento biológico normal, igual que para todos nosotros. Es cierto que siendo que el aporte masculino lo hizo nada menos que el Elohim, el creador de los cielos y de la tierra, uno podría pensar que Jesucristo corrió con ventaja con respecto a nosotros. Pero si ese fuera nuestro pensamiento, no estaríamos considerando que debido a todo el intercambio biológico, fisiológico y afectivo que el niño tuvo en el vientre de María, era en todo igual a nosotros. Pensar de otro modo sería decir que el aporte de cualquier madre a cualquier niño es inferior al aporte del padre. Sin embargo, las leyes de la genética que fueron formuladas por el hombre, pero no fueron inventadas por el hombre, fueron instituidas por el Creador, dicen esas leyes que cada progenitor aporta la mitad, 50% cada uno de ellos. Génesis 3, por favor. Un detalle
Re simple y sin embargo contundente. Génesis 3. Versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti, se refiere a la serpiente, y la mujer, se refiere a Eva. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Fíjense lo que acabamos de leer. La promesa fue hecha en primer lugar a la mujer, no al hombre, a la mujer. Es maravilloso este registro. Jehová dice que dos simientes estarán enemistadas. La una proveniente de la serpiente y la otra proveniente de la mujer. La herida producida por la simiente de la mujer, ustedes saben que se refiere al Señor Jesucristo, a la serpiente, fue de muerte. Su destino está totalmente sellado para su mal. Esto hizo la simiente de la mujer. Hay otras traducciones que en lugar de simiente, bueno, dicen descendencia, prole o posteridad. Ahora, si la mujer, en nuestro caso María, ¿verdad?, no interviniera en la genética de su hijo, en nuestro caso Jesús, ¿qué relevancia tendría hacer esta mención? Es que la mujer intervino. Por eso, ¿cuál sería la necesidad de la genealogía de Mateo 1, que ustedes la pueden ver, entre el versículo 1 y el 17? ¿Qué necesidad habría de tener la genealogía de Mateo 1, que une un montón de seres humanos, todos ancestros de Jesús, a través de María, a Jesús? Están todos unidos genéticamente. La promesa del Redentor fue hecha a la primera mujer y por consiguiente, por añadidura, a toda la raza humana representada por ella y Adán. Dios le dijo a Eva que iba a levantar al Cristo de ella. A partir de ese momento, todas las mujeres hebreas, Eva incluida, aún erróneamente, pero Eva incluida, se reservaron para ese acontecimiento. No obstante, el Cristo iba a venir de una virgen. De esa manera nadie podía decir que otro, y no Dios mío, y no Dios mismo, había intervenido para que concibiera a María. No hay razón para pensar que Dios haya violado las leyes de la genética instituidas por Él mismo al comienzo de la humanidad. Como intervino en el primer Adán, un ser humano como nosotros, que pecó, debió intervenir no más de lo necesario para producirnos el postrer Adán, otro ser humano, como Adán y como nosotros, pero que no pecó voluntariamente. Por eso Jesucristo, que es la simiente prometida a Eva, tenía que nacer como todos los que nacerían a partir de Génesis 3:15, nacidos de mujer para poder redimir al hombre.